Desde una pasarela que se derrumba hasta el fondo del mar, hasta un puente tan alto que un coche tardaría 10 segundos enteros en caer hasta el suelo. En este vídeo veremos los puentes más espeluznantes del planeta y exploraremos su inquietante pasado. ¿Cuál de estas estructuras te daría más miedo cruzar? Dínoslo en los comentarios. Empecemos por el número 10, un puente en el país de los terremotos. En la provincia china de Yunnan, las ciudades de Baoshan y Tenzhou están separadas por un tramo escarpado y montañoso. En 2011 el gobierno decidió unirlas con una nueva autopista. Una atrevida cadena de carreteras, túneles y puentes, incluido el importante puente colgante de Longyan. Los valientes que lo crucen se encontrarán a 300 metros del suelo rezando porque el puente no empiece a temblar. Longyan está en plena zona sísmica, una región de China con temblores tan fuertes que han arrasado ciudades enteras. En la década de 1970, uno de estos temblores destruyó 400.000 edificios en cuestión de segundos. El puente está dotado de juntas móviles de alta tecnología, diseñadas para absorber los fuertes terremotos y evitar que la estructura se derrumbe. Pero con o sin estas juntas, la idea de sufrir un fuerte terremoto en una plataforma a 300 metros del suelo basta para poner nervioso a cualquiera. Y este puente colgante es solo el principio. Si la amenaza de terremotos ya es aterradora, ¿qué será entonces un puente que una vez se derrumbó? Número 9. El puente colgante hundido. Este colosal puente en la costa de Florida atraviesa la bahía de Tampa. Sus 7 kilómetros de largo ofrecen unas vistas impresionantes del Golfo de México, además de facilitar el desplazamiento entre Terra Cella y San Petersburgo. Lo llaman Sunshine Skyway, pero este puente tiene un oscuro pasado. Esta es la segunda versión del puente. La primera se construyó en la década de 1950. En su momento fue el puente más largo de toda América y uno de los mejores logros de ingeniería del país. Una mañana tormentosa de 1980 se produjo el desastre. El enorme carguero MV Summit Venture perdió el control en la tormenta y chocó contra el puente, hundiendo parte en el agua. 8 vehículos se precipitaron al mar, entre ellos un autobús lleno de pasajeros. El puente original fue sustituido por una versión más segura, con parachoques defensivos en el agua para proteger el puente de futuras colisiones. No tardó en probarse su eficacia. La víspera de la inauguración, un barco camaronero chocó contra un parachoques, hundiéndose la embarcación pero dejando el puente ileso. 35 años después, esta versión del puente sigue en pie, pero el Sunshine Skyway siempre estará marcado por su oscuro y desgarrador pasado. Los trozos rotos del antiguo puente aún yacen en el fondo del mar. A continuación llegamos al número 8, el puente de los rascacielos. El puente de río Sidhu en la provincia china de Hubei, al igual que el puente colgante de Longyan, se construyó para unir dos grandes ciudades, Shanghái y Chongqing, a través de un tramo de montañas y barrancos. Estas ciudades suman una población de 50 millones de habitantes, demasiado tráfico para el puente del río Sidhu. A diferencia de Yunnan, en Hubei no hay grandes terremotos, pero eso no hizo el puente del río Sidhu fácil de construir. El puente salva la brecha entre dos altos picos, tan empinados que eran de difícil acceso para los trabajadores. Tan difícil era pasar de un lado a otro, que se utilizaron cohetes para lanzar los primeros cables entre los picos. Esta técnica no se había utilizado nunca, pero los problemas excepcionales requieren soluciones excepcionales. Después de 3 años de trabajos complejos y traicioneros, el puente quedó terminado con un asombroso desnivel de 500 metros entre el tablero y el fondo del valle. Para hacernos una idea de su altura, debajo cabría el Empire State y aún sobraría espacio. Y ni siquiera es el puente más alto del mundo. Llegaremos a eso más tarde. Número 7. El puente de sangre y lágrimas. Estas fueron las palabras que una vez se utilizaron para describir el puente Yongkong-Zhuai-Macao. Es una maravilla de la ingeniería civil. Es el puente marítimo más largo del mundo, con 55 kilómetros de largo, y conecta las 3 metrópolis de la Bahía de las Perlas, Hong Kong, Zhuhai y Macao. El puente siempre fue polémico después de haber provocado la muerte de una veintena de trabajadores durante su construcción.
Además, en 2017, se vio salpicado por un escandaloso caso de corrupción, al demostrarse que Jacobs China Limited, la suministradora del hormigón, falsificó los resultados en lugar de realizar los controles de seguridad adecuados. Los ingenieros civiles afirman que las defensas marinas del puente, destinadas a proteger del oleaje la gigantesca estructura, no son adecuadas para su propósito. El gobierno de Hong Kong ha negado estas afirmaciones, pero se insiste en que el puente está en peligro. Número 6. Un puente sobre pilotes. El puente de Yangbaoshan se encuentra en otra región montañosa de China, Guichao. Cuando se trata de puentes, Guichao es peculiar. La provincia tiene casi 1000 puentes con una altura de tablero de 100 metros o más. Para ponerlo en perspectiva, no hay ningún país fuera de China con más de 100 puentes de gran altura. Italia es el que más se acerca, pero solo tiene 60, una cifra ínfima en comparación con los 1000 de Guichao. Los puentes de Guichao ayudan a agilizar los viajes entre los principales centros urbanos de la región, permitiendo viajar directamente a través de las montañas en vez de dar rodeos alrededor de ellas. El puente colgante de Yangbaoshan acorta el trayecto entre la ciudad de Guiyang y el condado de Huangping de 3 horas y media a 1. A Yangbaoshan se le conoce a veces como un puente sobre pilotes. Las patas del puente miden 110 metros, casi el doble que las del puente colgante más famoso del mundo, el Golden Gate de San Francisco. En cuanto al tablero, está a más de 300 metros sobre las agitadas aguas del río Qingshui. Es una forma estimulante de viajar al trabajo y aterradora. Número 5. Un aterrador puente de arco. El siguiente puente también se encuentra en la provincia de Guichao. El puente de Defac conecta Renhuai con Zunyi. Un milagro moderno que mejora la vida de millones de personas que viajan entre ambas ciudades. Las montañas fueron prácticamente infranqueables durante siglos, pero esto está empezando a cambiar. Todos los puentes que hemos visto hasta ahora eran atirantados o colgantes. En un puente atirantado, el tablero se sostiene mediante cables conectados a las torres del puente. En un puente colgante, un cable principal cuelga entre 2 torres y todos los demás cables están conectados a él. Pero los cables no son el único sostén del tablero. El puente de Defac utiliza un arco tubular que soporta 6 carriles de autopista. La estructura es una reminiscencia de la antigua China, donde los puentes de arco de madera se usaban a menudo para cruzar masas de agua, pero nunca a esta escala, 410 metros de ancho y 280 de alto. Volveremos a Guichao más tarde. Uno de los muchos puentes de la provincia es el doble de alto que este. Pero primero es hora de echar un vistazo al puente más aterrador de América. Número 4. El puente a ninguna parte. Los puentes se construyen con fines de transporte para facilitar el viaje de A a B. Pero el puente Garganta Real en Colorado, Estados Unidos, se construyó para dejar sin aliento a una persona. Elemento central de un parque de atracciones al borde de las rocosas, se construyó en la década de 1920 y lleva abierto al público desde entonces. Es literalmente un puente a ninguna parte. Cuando se llega al otro lado, no queda más remedio que dar la vuelta y regresar. Con 290 metros de altura, fue en su día el puente más alto del mundo, y aunque ha perdido ese récord, sigue siendo tan aterrador como siempre. Es un puente manchado de sangre. En 2003, un piloto de ala murió al intentar volar bajo él. Calculó mal su propia proximidad al puente y chocó contra una barandilla a una velocidad de casi 200 km por hora. El puente de la Garganta Real atrae cada año a miles de turistas en busca de emociones fuertes. Y es fácil entender por qué. Pero quizá esos turistas deberían dirigir su atención a China. El siguiente puente de la lista hace que la Garganta Real parezca muy pequeña. Número 3. El puente más alto de China. Otro ejemplo de las increíbles infraestructuras de la provincia de Guichao es el puente Pingtang. Sostenido por cables y con más de 2 kilómetros de longitud, cruza a lo ancho el valle del río Coadu. Conecta Pingtang y Luodian, reduciendo el tiempo de viaje de 2 horas y media a 1. El puente está sostenido por 3 torres del tamaño de un rascacielos, más de 300 metros de punta a punta, el equivalente a un edificio de 110 plantas. Imagínate 3 versiones del Shard o 3 versiones del edificio Chrysler con una autopista de 4 carriles tendida entre ellas. Eso es lo que han conseguido los constructores del puente Pingtang. Hay una línea entre el terror y el asombro, y atravesar una estructura tan colosal deja a uno con ambas sensaciones. Pero ni siquiera es el puente más alto del mundo. Para eso hay que ir a Europa
y a un valle del sur de Francia. Número 2. El puente más alto del mundo. A finales del siglo XX, las carreteras del Valle del Tarn, en el sur de Francia, estaban masificadas. Los veraneantes pasaban a menudo por la región de camino de París a España. El gobierno decidió construir un viaducto sobre el Valle del Tarn para descongestionar los pueblos y ciudades y ofrecer una ruta alternativa. La estructura resultante es un puente sin parangón en el mundo. Abarca una distancia de 2,5 kilómetros, bastante más que el puente de Pingtang, y utiliza 7 colosales torres de hormigón para sostener el tablero de acero. La mayor de ellas tiene 340 metros de altura, lo que la convierte en el edificio más alto de toda Francia, incluso más que la Torre Eiffel. Se tardan 2 minutos enteros en cruzarlo, 2 minutos enteros de vértigo estomacal. Pero aún no es el puente más aterrador del mundo. Para eso debemos hacer un último viaje a la provincia de Guichao, el centro mundial de los superpuentes. Número 1. El puente a más altura del mundo. Hay dos maneras de pensar en el tamaño de un puente. Algunos los miden por el tamaño de sus torres. Ese es el récord que ostenta el viaducto de Millau. Otros piensan en la distancia entre el tablero y el fondo del valle. En el caso de Millau, el tablero está a 270 metros del suelo. Es una altura asombrosa. Pero hay un puente en Guichao que duplica esa distancia con varios metros de sobra. El puente Dugue está justo en la frontera entre Guichao y Yunnan. Atraviesa una zona tan montañosa que reduce el viaje de 5 horas a 1. Bajo el puente hay un cañón afilado y escarpado, con un violento río al fondo. Ese río se encuentra a unos vertiginosos 565 metros bajo el tablero del puente, la caída más alta de cualquier puente del planeta. Solo hay 5 edificios en todo el mundo que no cabrían bajo el tablero del puente de Dugue. Si una persona cayera por el lateral, tardaría casi 15 segundos en tocar el fondo, tiempo suficiente para tomar una conciencia de lo que ocurre, aterrorizarse, susurrar una oración y aún sobrarle tiempo. Una distancia impresionante, suficiente para convertirlo en el puente más escalofriante del mundo. ¿Serías tan valiente como para cruzar alguno de estos puentes? ¿Cuál te parecería el más aterrador? Cuéntanoslo en los comentarios. Si quieres ver más sobre proyectos similares, deberías ver nuestro vídeo Las demoliciones de puentes más espectaculares. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.